4.5 more years. La temporada 37 de Los Simpsons sigue avanzando y cada episodio nos está trayendo un pasado y un futuro para la familia amarilla. Dad, it's been 10 years and her name is Mona. Entre momentos donde conocemos el por qué Bart siempre ha sido un niño malo, hasta llegar al canon donde se sabe que Bart es un niño bastante inteligente, incluso más que su envidiosa hermana Lisa. Es por eso que en esta ocasión te traigo el resumen de los episodios 4, 5 y 6 que han sido lo mejor después de la casita del horror que tristemente pasó este año sin pena ni gloria. En el último día de clases, Nelson festeja que ya no habrá más clases, solo que aplicó la de Milhouse, equivocándose con la hora. ¡Se acabó! ¡Vete al demonio, Clavapel! Students, it's only 9:30 a.m. Pick up your books and get back to work. Lisa está triste porque ama las clases y solo cuenta las 14 semanas que faltan para volver a hacer una tarea. Contrario a ella está Bart, que en el momento en que pisa terreno ajeno a la escuela está más que feliz, yéndose en la bici como si no hubiera un mañana. O bueno, eso parece porque está lejos de hacerlo en la realidad. Mom, running low on chips. Por otra parte están Marge y Homero bañando a las mascotas. Ahí Marge le dice a Homero que está preocupada por Bart, porque desde que salieron de vacaciones lleva una semana encerrado en su recámara. Homero tiene la solución, porque es el mejor padre del mundo y la taza lo avala. Bueno, la taza que le robó a Flanders. It's okay, my boys give me one every Friday. Pero Homero, en lugar de ponerle un alto a Bart, la realidad es que se queda con él. Marge, al darse cuenta, les dice que necesitan salir. Primero es julio y segundo son vacaciones. Homero le dice que si están ahí es por el calentamiento global y lo ideal es seguir jugando. Marge le dice a Homero que quiere que salga a jugar con Bart. Homero sin querer cede, pero lo hará haciendo algo que le permita no hacer ejercicio y que pueda beber cerveza. Pero el gusto por irse de pesca les dura muy poco en cuanto tocan los celulares. Afuera, el abuelo ve a Flanders ponerle aire a la llanta del auto de Marge. No le parece justo que un extraño esté haciendo cosas que debería de hacer Homero, y en cuanto entra a la casa le dice que ese es el trabajo de la familia. Bueno, en otras palabras. Flanders is out there pumping up your wife's tires. Isn't that a job for the no-good husband or his dumb son? Marge, al escuchar al abuelo, le da las gracias. Es la primera vez que ponen a Homero y Bart en su lugar. Pero pues al mismo tiempo igual no funciona del todo porque Homero y Bart vuelven al ocio y no hacen nada en todo el día. Marge, cansada, recurre a Alexa para hablar de la emergencia emocional. Y como Alexa siempre entiende lo que quiere, llama al 911, pidiendo una ambulancia. Y como debe ser cancelada, aunque ya haya llegado al domicilio, Marge tendrá que pagar una penalización de $500. 911 canceled. You will be charged $500. Marge le reitera que su emergencia es simple, sus hombres de casa ya no son varoniles y eso le preocupa. Alexa le dice que ese tipo de emociones realmente no le corresponden. Una cosa lleva a la otra y llega la Alexa buena onda que le dice que los hombres de todo el mundo se encuentran en una crisis. De hecho, hay una alta probabilidad de que 3 de cada 5 hombres quieran comprar un terreno en el cielo. Y para evitar todo esto está el Man Camp, un campamento que ofrece un fin de semana varonil y terapéutico. Además, lo bueno de este campamento es que los niños también pueden ir. Lo bueno de Alexa es que siempre sabe lo que quieres, siempre observa y siempre se actualiza para estar en contacto. Al otro día, los hombres ya están en el camp, todos enviados por sus mujeres, lo que lleva a Lenny a preguntarle a Moe cómo es que llegó. Yeah, we're still engaged. But due to my Eastern European culture, there's a 5-year period we can't see or talk to each other. Lo que nos lleva a pensar que tal vez y solo tal vez el episodio de Maya no esté perdido y sí vayamos a tener ese episodio reservado desde la temporada 35. Ahí llega Greg, un profesor con estudios de género, y sabe la crisis que hay en Estados Unidos, diciéndoles que están ahí para explorar sus sentimientos y también deben aprender a callarse. Yep, shut up. Entre la plática, les dice que deben comenzar con palmaditas en la espalda, con los genitales bien separados. Otra cosa que Greg ha detectado es que incluso en Tinder las mujeres deslizan para no estar en contacto con algunos hombres, llevando a Kirk a pensar que tal vez entonces esa sea la respuesta por la que nunca hace match y no tiene la culpa su disfraz de Shrek.
Pero esto nos lleva a pensar, como ¿por qué Kirk estaría en Tinder si no se supone que ya está otra vez con Luann? Greg les dice que una de las cosas que trabajarán es aprender a hablar educadamente para que los demás los escuchen. Dentro de la cabaña les presenta un androide que viene de China y con ella aprenderán a tener conversaciones, pero nada es lo que ellos esperan. Hey, how are you doing? Oh, God. God, it's a pleasure to meet you, Toots. No! Oh, how are you? Oh! Beep, boop, up. There's no pleasing that thing. Thank you for noticing. Más tarde, lleva a los que considera fácil de acosar y los obliga a recibir golpes, jugando a los quemados y llevándolos al lodo. Después lleva a los niños a quienes les dice que ellos son los que están en verdadera crisis, principalmente por sus celulares, y como están los bravucones creen que pueden humillar fácilmente a Greg, pero no les resulta. Bart le dice que nadie puede descifrarlo a él, pero quitándole el celular a Bart se le quita la valentía. Greg les dice que ese es su problema, su celular, y por eso mismo su generación está en destrucción. Justo ahí, él recibe una llamada de su madre, a quien trata con total cariño. Paga sus gastos y gustos, intentando demostrarles a los niños que deben ser así de cariñosos. Más tarde va con los adultos, a quienes les enseña a valorar a las mujeres. Y para hacerlo necesita enfrentarlos con su realidad, por ejemplo, decirle sus verdades a Homero. Luego les enseña el arte del contacto visual, mostrando el alma de cada uno de esos niños heridos en el transcurso del tiempo. Ow, ow. This day on, it will tear down everything I love. De regreso con los niños, les enseña a construir para estar alejados del celular, y lo primero que Bart hace es una imitación del show de Krusty. They fight and bite and fight. Y mientras los hombres están de campamento, las mujeres de Springfield están en el ayuntamiento, haciendo lo que sus hombres tanto rechazan. Por ejemplo, un museo de mujeres para niñas precoces, o hablar del incendio de neumáticos para ser reemplazado por velas perfumadas. Con los hombres, Greg les enseña esos shows de televisión como Family Guy y American Dad, donde hacen chistes siempre de padres. Incluso Homero se queja de esos shows, donde el padre generalmente es gordo y su esposa es ardiente, y que el padre también generalmente come donas y juega bolos, y hoy en día ya nadie quiere ver eso. Con los niños les enseña a trabajar en equipo para rescatar a Ralph. En la noche, Bart les dice que ya no tiene la necesidad de usar el celular, pero claramente lo extraña. Lo bueno, ya aprendieron él y Homero a darse un abrazo. Pero nada termina ahí. Greg les dice que tienen que aprender a cazar su comida, hasta que Homero se opone porque no quiere lastimar a un pequeño patito. Greg les dice que esa era la respuesta, la amabilidad, felicitando a todos de que oficialmente ya todos son hombres. Lo que no saben es que Springfield ya está completamente cambiado por las mujeres. El museo que piden de mujeres fue realizado y tienen la imagen de Lisa. El bar de Moe ahora es un Pilates. Hasta cambiaron el negocio del Rey Todd. Y claro que iban a quitar las llantas para poner enormes velas aromáticas. En casa, Marge recibe la llamada de Homero. Están a punto de regresar y no parece nada contenta con la noticia, lo que lleva a Maggie a tomar ayudante de Santa y huir. A lo lejos, se ve a los hombres volviendo, reuniendo a todas las mujeres en el ayuntamiento. Ahí, Lisa les dice que no tienen que renunciar a todo lo que han logrado, desde el museo hasta la moda en las mujeres científicas, decidiendo que es momento de decirles a sus hombres que a partir de ahora mandan ellas. Marge, que sabe que están siendo demasiado radicales, les dice que lo ideal es hacerles una rica cena con pavo relleno para su regreso, y cuando terminen de cenar podrán hablar con ellos. Agnes cree que Marge le tiene miedo a Homero y decirle que es un inútil. Todo esto hace que tanto hombres como mujeres se unan. Marge les dice a los hombres que las mujeres tomaron el control, dándose cuenta que todo está muy cambiado. Homero piensa en decir algo, pero recuerda la palabra de Greg. Yep, shut up. Diciéndole a Marge que tal vez y solo tal vez ellos eran el problema.
y hará lo que no había hecho en mucho tiempo, mirarla a los ojos. Y solo ese acto hace que todo cambie y las familias se abracen. Bueno, todos menos Moe. Hasta que la vemos por fin. Maggie ha regresado y lo abraza con mucho amor, pero no puede hacerlo completamente. Aún faltan 4 años y medio más para la boda. 4.5 more years. We really missed you, boy. A truly bad boy. Comenzamos con la voz de Jerry Seinfeld, hablando de un Ford 1908, un auto clásico que generalmente es usado por hombres excéntricos y anticuados como el Sr. Burns. Esto forma parte de un episodio de Comedians in Cars Kitchen, un programa que parodia a los shows de comediantes en autos, burlándose precisamente de ellos de la forma que ellos mismos saben. Uno de los invitados es Krusty, quien se queja de que los universitarios actuales ya no parecen apreciar a sus personajes. Every time a rich comedian runs out of ideas, he does a car show. Mientras ambos están sumergidos en la plática, son chocados por otro auto. Otro accidente los distrae, una camioneta donde están grabando Carpool y James termina bastante lastimado. Homero detiene la programación, el programa le ha aburrido y realmente le parece tonto. Pero no solo eso, hay varios otros programas que tampoco le resultan interesantes. El agricultor que quiere divorcio, el show de Sheldon que parece eterno y ya se siente viejo, o un programa estilo Hallmark sobre un perrito cupido. Como Lisa generalmente no tiene muchas opciones, busca series actuales como If Underbot o Ring of Thrones, entre otras que no parecen tener ningún sentido, diciendo que en realidad no tiene ganas de ver nada. Para dar apertura a la verdadera historia Bad Boys for Life, Lisa le pide a Marge que le cuente una historia de cuando ella y Bart eran mucho más pequeños. Es una historia muy parecida en cuanto a estética al episodio Barthood, conocido como La vida de Bart. Ese icónico capítulo donde vimos a Bart desde bebé pasando por una infancia, adolescencia y adultez, mostrando tanto sus éxitos como sus tropiezos, incluyendo la pérdida del abuelo, el único que realmente lo entendía en la vida. We've done that a few times. Not sure what stories are left. Podría hablar del diente de Maggie, el último del abuelo, o cuando Homero creyó que había inventado la pizza rellena. Bart no pierde la oportunidad de decirle lo tonto que fue al pensar eso, provocando que Homero vuelva a ahorcarlo, mientras Bart se defiende con las pinzas de la chimenea. We just made some memories, boy. Justo en ese momento, Marge recuerda una historia de una época triste, un tiempo en el que realmente pensaron que Bart era un chico malo. A truly bad boy. La historia comienza 4 años atrás, cuando Bart tenía 6 años y Homero acompañaba a Lisa, intentando leerle para dormirla. Sin embargo, cada libro le da un poco más de miedo que el anterior. Y es que Homero tampoco le ofrecía muchas opciones: Hansel y Gretel, los hermanos Grimm, Caperucita Roja, El último día de la Tierra y cuando Piggy acabó con la vida del granjero. One more thing and I'm gonna scream. En ese momento llega Bart diciendo que ha atrapado una rana. Parece una broma porque al abrir las manos no hay nada, hasta que quien recibe el susto nuevamente es Lisa. De hecho, esta historia de la rana todavía le provoca a Lisa algunas pesadillas. My life was great before you came along. Ambos comienzan una pequeña discusión en la que dicen no haber deseado nacer. Homero actúa como intermediario, confirmando que ninguno de los dos fue planeado y continúa con la historia. Marge explica cómo Homero solía ser desconsiderado con Bart, incluso comiéndose su comida. Pronto son interrumpidos por el abuelo, que hace una referencia a Shamu, comentando que Homero es tan desconsiderado como si confundieran a Shamu con una ballena, mientras intenta clasificar a los 9 Shamus existentes. Marge prosigue, contando cómo Homero a veces incluso olvidaba a Bart que estaba en la misma habitación con ellos, comiéndose la última galleta, esa que claramente un niño querría. Marge se queja pues sabe que Homero es un padre desconectado, así que le da un ultimátum para que comience a llevarse mejor con Bart. Homero intenta realizar una actividad donde ambos expresen sus sentimientos en una pizarra. Él escribe cuánto ama a su hijo, pero cuando llega el turno de Bart ni siquiera lo deja escribir al notar que usa la mano izquierda en lugar de la derecha. La situación llega al punto en que Homero obliga a Bart a escribir con la mano derecha, pegándole el plumón con cinta adhesiva. How did people raise kids before duct tape? Se siente tan orgulloso de sí mismo. Bart solo podía pensar en lo enojado que estaba con su padre.
Un día en el parque, Bart juega en el arenero cuando llega Milhouse, emocionado para contarle que el médico le dijo que no es tan tonto como todos creían, solo necesitaba lentes. Al ponérselos puede ver un nuevo mundo que antes no distinguía, pero Nelson le quita las alas. Al arrebatarle los lentes y romperlos, riéndose con su característico "Ha ha! I've never said that before. It's beautiful." En ese momento, Nelson nota lo impactante que puede ser decir y comienza a usarlo para molestar a todos los que se cruzan en su camino. Milhouse, al ver esto, le pregunta a Bart si no cree que alguien debería ponerles un alto a esos abusones. Entonces Bart proyecta la imagen de su propio padre vestido como Nelson, burlándose de él, lo que lo impulsa a idear un plan para vengarse. Poco después lo vemos ejecutarlo. Construye un mecanismo complejo para dejar caer un par de cubos con letras sobre su padre dormido, resultando en un completo éxito. ¡Ay, caramba! Marge comenta cómo Bart comenzó a comportarse mal, tal como en el presente, aunque nadie sabía por qué, y terminan siguiendo las recomendaciones del Reverendo Alegría. My recommendation is a larger donation. Thanks for nothing. Pero Bart continuó con sus bromas dirigidas a su padre. Llega a un punto en el que deciden llevarlo con un especialista. Al revisar el historial de Bart, el psicólogo queda perplejo. Le dice a Marge que las personas especiales deben ir a lugares especiales, refiriéndose pues al reformatorio. Preocupada, Marge se niega, pero el especialista le explica que ya es una decisión del Estado. Bart, you're a very special boy, and sometimes special boys need to go to special places. Poco después, le ofrece a Bart algo que parecen ser dulces, pero en realidad es medicamento, la dosis de 1 año. De regreso a casa, Marge le dice a Homero que debe comportarse como una familia modelo, como cuando lleguen los servicios infantiles. Esa noche, Homero sueña que Bart es enviado al reformatorio, algo que le parece injusto, pues es solo un niño. En el sueño, Homero habla con Bart a través de un cristal, aunque el teléfono es de juguete y comienza a sentirse muy triste. Mientras tanto, Bart asiste a una reunión dentro del reformatorio, donde Dolph y Courtney discuten sobre la telaraña de Charlotte. La conversación termina en golpes y ambos son enviados al foso, una alberca de pelotas. Por otro lado, Homero intenta escabullirse dentro de la prisión y al llegar con Bart lo libera. Juntos comienzan a huir. Sin embargo, al llegar a una cerca e intentar escalarla, ambos son electrocutados. En la vida real, Homero está siendo electrocutado por una manta térmica. Una vez despierto, Homero comienza a recordar los momentos que ha pasado con Bart y decide que debe salvarlo. Así que se dirige a su habitación y despierta a su hijo, decidido a no condenarlo a problemas mentales en el futuro. Mientras bajan las escaleras, Homero le comenta que irán de paseo hasta llegar al fondo de los problemas. Bart intenta ser cooperativo, pero Homero lo ignora. Homero interrumpe la narración para explicar que en realidad no estaba salvando a su hijo sino a sí mismo, pero Lisa lo interrumpe y le pide continuar con la historia. Lisa prosigue, explicando que después de huir ambos necesitaban conseguir provisiones. De pronto, ven a unos oficiales entrar. De regreso al camino, Homero nota que Bart intenta tomarlo a última rosquilla, haciendo las mismas expresiones que él. Se da cuenta de que es un pequeño Homero. Se detiene y le entrega la rosquilla. En agradecimiento, Bart le comparte la mitad. Al ver que una patrulla está por pasar, se esconden y deciden dirigirse al bosque. Al llegar, Bart le pregunta qué es ese lugar y Homero le confiesa que es especial para él, pues solía ir allí cuando las cosas se ponían mal con su padre. Vemos una escena donde el abuelo está bebiendo mientras llora el nombre de Myrna sosteniendo una foto. Dad, it's been 10 years and her name is Mona. De vuelta en la historia principal, Homero conversa con Bart y se dan cuenta de que está repitiendo los mismos patrones que su propio padre. Es entonces cuando Bart lo interrumpe para mostrarle una lata de cerveza, haciendo que Homero olvide todo el avance que había tenido. Finalmente, le dice que esa noche dormirían allí y que al siguiente día irían a Canadá. Al llegar a la frontera son rechazados, así que deciden regresar a la casa del árbol y permanecer allí un tiempo más. Al anochecer, Homero y Bart se acuestan juntos y Bart le dice a su padre cuánto lo ama, un sentimiento que en ese momento es recíproco.
Al amanecer, Homero escucha la bocina de un camión de helados y asustado toma a Bart en brazos, pues sabe que se trata de los servicios infantiles y que han venido por él. Mientras permanecen ocultos bajo la cama, los agentes hacen algo para atraer a Bart. Le muestran unas barritas luminosas. Sin poder resistirse, Bart baja y uno de ellos le ofrece una paleta helada de Ritalin. Homero se la quita y decide comérsela él mismo. Al hacerlo, comienza a recordar todo, incluso el cumpleaños de Marge. Cuando vuelve a ser consciente, se dirige a los del servicio infantil y les dice que Bart no es un chico malo, sino que simplemente ha malinterpretado la indiferencia de su padre. En ese momento llega Marge y les pide que no se lo lleven. Desde la parte trasera del camión baja el psicólogo con una orden judicial. Al verlo, Homero le explica cuánto ama a su hijo y que no quiere perderlo. El psicólogo llora y le pide a Bart que exprese lo que desea en una pizarra, y el niño escribe que quiere estar con su gordo padre. Ow! Happy 53rd birthday, my love. These last 15 years have been an unexpected miracle. Todo comienza con Bart y Lisa emocionados por entrar a una tienda de juegos. Sin embargo, al ingresar se encuentran con un montón de nerds. Normals, 2 eyes in chest. En una de las mesas se encuentra Martin, quien al ver a Bart le pide que lo sustituya en el juego mientras va al baño. Le explica cómo debe interpretar a su personaje, Dandelion, un diablo bardo del reino de las hadas. Bart saluda a todos, pero el gordo de las historietas le pide que no haya formalidades en la mesa de juegos. Comienza la partida. El grupo entra a una caverna donde yace un dragón dormido sobre una montaña de oro. Al ver al dragón, Pitágoras el Audaz pide a todos retirarse, pues se trata de un enemigo demasiado poderoso. En la mesa todos se miran y asienten para retirarse, pero Bart decide atacar. El grupo entra en combate y el dragón escupe fuego sobre el personaje de Martin. El fuego se detiene y Jeff lanza los dados para determinar cuánto daño recibe el personaje. 28 puntos. El personaje está a punto de morir mientras varios compañeros huyen del dragón. Pitágoras decide quedarse y enfrentarlo. Todos se reúnen para observar. Everyone freak out! Pitágoras está a punto de ganar. Incluso el dragón lo sabe. Entonces suelta un huevo de la muerte que ataca al personaje. El profesor, confiado, asegura que no pasará nada gracias a su protección mágica. Pero al lanzar los dados todos muestran el número 1. Algo imposible. El huevo atraviesa la defensa del mago y el personaje cae muerto. I've been with Pythagoras for 20 years. He's my oldest friend. Jeff rompe la carta del personaje mientras Frink llora desconsolado y todos se desmayan por la impresión. Lisa corre hacia Bart, que se muestra preocupado y lo regaña por hacerlo llorar. Bart le pide que no le diga nada a su madre. Oh, Bart, how could you even think I wouldn't? Poco después, Marge y Bart van a casa de Frink. Anyway, apologize. Tras hacerlo, Marge le ofrece unos dulces y Frink los deja pasar a su casa. Al entrar, Bart queda sorprendido y admite que el lugar es genial. Luego de disculparse nuevamente, comienza a jugar con todo lo que encuentra en el laboratorio mientras Marge conversa con él. I'm so sorry you lost your imaginary friend. El profesor le explica cómo a través de su personaje pudo ser todo lo que no es en la vida. Valiente. Al ver lo emocionado que está Bart con todo, Marge le pide al profesor que sea el tutor de su hijo para ayudarlo a canalizar toda su energía en la ciencia. Ambos aceptan. Comienza entonces una secuencia de eventos divertidos en el laboratorio mientras limpian el desastre de una de las escenas. Bart le dice que nunca irá a la universidad porque es tonto. Al escucharlo, Frink se vuelve un poco loco e intenta convencerlo de que no es así. El profesor insiste una y otra vez para hacerlo cambiar de opinión. De pronto suena el timbre y ambos van a abrir la puerta. Al hacerlo, solo encuentran un cubo negro. Bart pregunta qué es. En la casa de los Simpson, nos enteramos de que el cubo negro es en realidad una invitación a la reunión de antiguos alumnos del profesor Frink, una celebración que se llevará a cabo en la finca privada de un multimillonario. Bart informa que el profesor solo asistirá si él lo acompaña. Frink explica que cree que Bart podría serle de mucha ayuda, ya que convivir con otros no es precisamente lo suyo. Mr. Personality? Como la invitación indica que la familia es bienvenida, suponen que todos los Simpson podrán asistir.
Emocionados aceptan, sin embargo, no saben dónde se realizará la fiesta. Frink les explica que para conocer la ubicación deben firmar un acuerdo de confidencialidad, ya que los millonarios son tan solitarios que no quieren que nadie sepa dónde viven. Y todos firman entusiasmados. Al llegar al lugar, son bien recibidos y escoltados hasta el sitio donde se llevará a cabo la reunión. This mansion is incredible. Al llegar a la verdadera mansión, son recibidos por Peter, quien, de manera algo pretenciosa, les da la bienvenida comentando cómo adquirió las tierras en las que se encuentran. The indigenous people who lived here were not too happy. What happened to them? Al escuchar eso, Lisa se preocupa y va con Homero, pero él intenta calmarla, haciéndole creer que alguno de los presentes querrá financiar su educación, ya que no tienen fondo universitario porque lo utilizarán para pagar el aparcamiento de larga duración del viaje. Mientras Peter le da a Frink un recorrido por el lugar, Bart escucha una conversación que no debía. Se entera de cómo Peter traicionó al profesor y a su excompañera. Explica que en los primeros años de universidad, a inicios del internet, todos hacían su mejor esfuerzo por obtener ganancias, excepto Frink, quien lo hacía por pasión. Durante un juego, Frink les muestra a sus compañeros un nuevo invento, una tecnología que responde al comando de voz Susana. Sin embargo, el dispositivo no reacciona correctamente a las órdenes. Aún así, sus compañeros reconocen el gran avance que ha logrado. Al ver cómo su amigo batalla con la tecnología, Peter se ofrece a llevar el invento de camino a un seminario al que asistirá. Sin dudarlo, Frink se lo entrega, pero Peter termina robándolo. Su ex compañera admite después que Susana fue la base que inspiró a Alexa y Siri, y que Peter fue quien se benefició de ello. Bart le pide a Siri que lo ayude a crear una venganza para Peter, pero claramente ella no lo entiende. Oh, she's worse than nothing. Por otro lado, Homero intenta alcoholizarse, pero se da cuenta de que no hay nada de esa isla que contenga alcohol. Discute con otro multimillonario sobre cómo el alcohol es veneno. El hombre le explica que la pseudociencia resolverá el problema del envejecimiento y que en esa isla todos beben jarabes de longevidad de Plutoceuticals. Homero decide darle una oportunidad a la bebida, pero descubre que en realidad es aceite de oliva mezclado con arcilla de río. El millonario le asegura que hará milagros en sus partecitas. Mientras tanto, Lisa intenta convencer al mismo multimillonario de que le otorgue una beca, pero él solo le responde: Sorry, I only listen to podcasts. Could you talk at 2.5 times speed? Sure. Por otro lado, mientras Homero anhela ir al buffet de desayuno, Marge intenta convencerlo de que la prolongación de la vida podría ser una oportunidad para pasar más tiempo juntos. Le pide que imagine una vida a los 53 años, compartiendo cada día. Happy 53rd birthday, my love. These last 15 years have been an unexpected miracle. Finalmente, Homero acepta y decide ir con el millonario para recibir consejos, debiendo hacerse un análisis de sangre. En otro lugar, Frink le muestra a Peter uno de sus nuevos inventos, unas gafas que permiten al usuario saber qué emoción siente la persona con la que está hablando. Peter admite que las gafas tendrían un gran valor para la comunidad neurodivergente. Luego le pide verlas más de cerca y Frink acepta, recordándole que siempre lo ha considerado un buen amigo. Mientras tanto, el multimillonario regresa corriendo con los resultados de los análisis de Homero en la mano. Emocionado le dice que tiene las biometrías de un chico de 18 años. Los demás millonarios se sorprenden. Notan que Homero se ve viejo, pero que, entre comillas, es joven. Todos comienzan a pensar que él sabe algo que los demás no. Algún secreto para preservar la juventud eterna. Por otro lado, Bart se da cuenta de que Peter intenta estafar una vez más al profesor. Frink también lo nota y comprende que Bart tiene razón. Peter pudo haber compartido parte de su fortuna con él, pero no lo hizo. Se da cuenta de que se aprovechó de su trabajo. Enojado, Frink le pregunta a Bart qué debería hacer y Bart le responde que es normal sentirse así, que su vida parece una broma. Frink le contesta con dureza, diciéndole que eso lo dice alguien que ya dejó de ser un cobarde. El comentario desata un fuerte enojo en Frink, quien le replica que llamarlo cobarde es absurdo viniendo de un chico que se llama a sí mismo tonto. Le echa en cara que tiene miedo de esforzarse en vano y de seguir siendo visto como un idiota, que por eso prefiere etiquetarse así antes de intentarlo. Bart responde que en realidad sí es un tonto, pero Frink insiste en que es muy inteligente.
Bart, molesto, sale corriendo. Mientras tanto, Homero logra alcoholizar y engordar a los demás multimillonarios. El primero de ellos se sorprende al ver que, después de comer todo eso, Homero sigue teniendo los análisis de alguien joven. Homero lo ignora y lo obliga a seguir comiendo, sin agregar ninguna vitamina extra. Fuera de la mansión, Bart intenta calmar su enojo. Llega Peter y lo incita a vengarse de Frink, pidiéndole las gafas de emociones para que ambos puedan hacerlo. Bart, alterado, acepta. Por otro lado, Homero les da clases a los multimillonarios sobre cómo seguir comiendo sin culpa. Les explica cómo las marcas esconden lo que realmente consumen. Al escuchar todo esto, Lisa finalmente rompe el silencio y grita frente a todos, acusándolos de tener miedo a envejecer y de aferrarse desesperadamente a cualquier grupo que les prometa unos cuantos minutos más de vida. El multimillonario les dice que eso es imposible, pues el análisis de Homero indica que tiene 26 años. Luego añade que obviamente esa ni siquiera es su sangre. Homero admite que intentó donar pero no le salía nada, así que usó la de Bart. Todos los millonarios se asustan y comienzan a vomitar y luego a ejercitarse como locos, mientras Lisa vuelve a intentar que alguien financie sus estudios. Sin embargo, la caminadora del laboratorio se activa, llamándole la atención y lo arroja hacia el área donde está el lagarto, rompiendo el vidrio del terrario y dejándolo escapar. Al darse cuenta de que el reptil está a punto de atacar, Frink lo ve a lo lejos, toma una capa y un báculo, se los coloca rápidamente y salta hacia el lagarto, imaginando una batalla heroica, y finalmente logra empujarlo y derrotarlo. En ese momento, Bart saca lo que pensaba entregar a Peter y se da cuenta de que son las gafas, con suficiente detalle como para reproducirlas. Le pregunta a Frink si fue él quien las creó y el profesor responde que sí, que pensaba dárselas a Peter porque estaba enfadado. Frink nota que Bart ha memorizado por completo el esquema de las gafas y lo toma como una prueba de su inteligencia. Entonces le dice que lo llevará a su alma mater para que le otorguen una beca completa como asistente de laboratorio. Al escuchar esto, Lisa enloquece y se enoja. Más tarde, cuando todos salen de la isla, comentan lo genial que fue la experiencia y cómo Lisa lleva un recuerdo del lugar. Todos voltean a ver a Frink, quien aclara que nunca rompió el acuerdo de confidencialidad. Finalmente, en casa, Frink intenta construir un traductor para el lagarto de Komodo, con la intención de comunicarse con él y establecer un trato de paz a través de bailes. Sin embargo, bromea diciendo que no puede hacerlo por su cadera. Se emociona al pensar que pronto podrá hablar con ellos y avanzar en el campo de la medicina, la inteligencia artificial y la comprensión profunda de las matemáticas. Happy 53rd birthday, my love. These last 15 years have been an